Alabado sea el Señor. ¿Ha venido preparado? ¿Expectante? ¿Listo? Cuando usted viene a un servicio de la iglesia, la actitud de tener es expectante, en esperar un milagro, siempre, esperar algo. Siempre obtienes lo que esperas. Amén. Y el Señor responde a los que esperan en el Señor. Tú sabes que Jesús dijo esto más de una vez, y como creíste, te sea hecho. O dirá así, conforme a vuestra fe, os sea hecha. Todas estas son leyes de ser expectante. Hay gente que no espera nada y nunca está decepcionada. Amén. Espera algo grande de Dios, porque Él es un gran Dios. Ahora voy a leer desde el versículo 21 en adelante. Si no tienen sus Biblias, entonces solo miren aquí en la pantalla mientras leemos la versión que tenemos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y él le seguía con una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, y le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. La última parte es muy conmovedora. Solo Jesús puede pensar en darle algo de comer. Los padres estaban ocupados, sintiendo tanta emoción, tan emotivos, ¿sabes? Jesús era la única persona estable y le da algo de comer. Ahora, en los relatos de estos dos grandes milagros vemos algo muy profundo. Y eso nos dice que en el Evangelio hay verdades por ahí, escondidas. ¿Ok?
Debes entender que este era un día en la vida del Señor donde estaba muy ocupado. Todo comenzó con Jesús predicando junto al lago. Él estaba predicando y al final de la predicación fue en el bote con sus discípulos y se durmió. Y había una tormenta, ¿de acuerdo? Y su sueño fue perturbado por sus discípulos. Luego se levantó y reprendió la tormenta. De ahí el bote llegó al otro lado y el hombre más endemoniado de toda la Biblia se acercó a Jesús en ese momento. Y la Biblia dice que tenía una legión, probablemente entre 2,000 y 6,000 demonios dentro de él. Y Jesús arrojó a todos los demonios en una sola palabra. Habías pensado que ahí habría regocijo, ¿correcto? Pero la gente de esa zona lo sacó a Jesús de la región y pues Jesús solo va donde Él es bienvenido. Así que volvió al barco y de nuevo cruzó al otro lado del río de regreso a Capernaum. Ahora seguimos la historia a Capernaum, así que ha sido un día muy ocupado para el Señor. El hecho de que arrojara a los demonios del hombre más endemoniado de la Biblia, tuvo su sueño perturbado por los discípulos, y no por la tormenta, sino por los discípulos. No se levantó debido a la tormenta, se levantó debido al grito de sus seres queridos, amén. Y Él sigue siendo el mismo, amén. Ahora, cuando llegó al otro lado de Capernaum, vino a Jesús Jairo, el gobernador de la sinagoga, el padre de la hija agonizada, y él es como el pastor de la sinagoga judía. Él es un gobernante de la sinagoga. Jairo significa el iluminado. Ahora, en la Biblia, los nombres tienen significados. Los números también tienen significados en la Biblia. No para que vayas y juegues con ellos. Esos números llevan significados. Por ejemplo, la Biblia habla de 7 iglesias, 7 espíritus de Dios, 7 estrellas en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está lleno de 7. Y 7 significa perfección. Pero aquí encontramos 2 números mencionados en un pasaje. Son el número 12. Una mujer sufría de una enfermedad. ¿Por cuánto tiempo? 12 años. ¿Y la hija de Jairo tenía cuántos años? 12 años de edad. Ahora, el número 12 en la Biblia es el número de gobierno, el número de dispensación. Había 12 tribus de Israel, 12 discípulos. Eso habla de orden. Lo que hay secretos aquí en ambos de estos milagros, y eso quiero compartirlos con ustedes si tienen hambre suficiente, ¿bien? Cuanto más retiras de esta palabra, más aprenderás. ¿Ok? Por lo tanto, básicamente quiero compartir con ustedes en este mensaje de hoy cómo recibir un milagro. Y aunque muchos de ustedes estén familiarizados con el pasaje, y yo he predicado sobre este pasaje, pero el Señor me está abriendo los ojos a cosas nuevas. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es viva? Es inagotable, amén. Nunca se puede llegar al fin de ella, y si tratas la palabra de Dios así, la palabra de Dios te tratará con respeto, amén. Ella producirá sus secretos. Así que algo me sucedió a principios de esta semana. El Señor preparó mi sermón al comienzo de esta semana, y fue un tiempo muy hermoso que tuvo con Él, como cuando los cielos se abren y donde Él compartió conmigo de este pasaje libremente. Es como usted decir, sabe, a veces le preguntas al Señor sobre algo y unos días más tarde te contesta. Pero esta vez fue donde el cielo se abrió y cada pregunta que le hice me respondía. Y quiero compartir con ustedes lo que ocurrió a principios de esta semana. No siempre es que el sermón llega temprano en la semana. Por lo general crece durante la semana o la culminación final será hacia el fin de la semana. Pero esta vez fue donde me habló. ¿Quieres saber lo que dijo? Es básicamente, él me dijo cómo recibir un milagro. Cómo la mujer que estaba sufriendo por 12 años. Ok, veamos primero a Jairo. Ahora se cayó delante de Jesús y le dijo, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora, hay diferentes personas con diferentes niveles de fe, y la fe de Jairo estaba en un nivel muy, muy baja. Su fe era que debes venir a mi casa personalmente. Jesús, debes poner tus manos sobre mi hija para que ella pueda vivir y estar bien. Ahora, ¿sabes que no tienes que pedirle a Jesús que venga a tu casa? ¿Por qué digo que su fe estaba en un nivel bajo? Porque sabemos que había un gentil, alguien que no era judío, un centurión, un soldado romano, que le dijo a Jesús acerca de su criado en casa, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora, él tenía mucha fe, diga gran fe. Así que las bendiciones de Dios son como una
digamos como una inundación. Digamos que viene una inundación fuera de estas paredes, ¿bien? No ves que la agua entre ahora, no se preocupen. No hay una inundación verdadera afuera, pero digamos que hay una enorme ola afuera que está presionando sobre las paredes en este auditorio. En este auditorio del cual hablo, digamos que son sus vidas. Ahora bien, las bendiciones de Dios están representadas por este diluvio, pero debido a que estas paredes están a prueba de agua, no entrará ni una gota. Ahora, lo que hace tu fe, lo que hace es que no le cuesta a Dios dar. Y eso es algo que la gente debe entender. Ellos piensan que Dios tiene que dar cuando tienen fe o Dios comienza a dar, que Él inicia el dar solo después de mostrar fe. No, 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 Dios ya ha dado. Dios ya nos ha prodigado liberamente las riquezas de su gracia. La puerta de inundación ha sido liberada, amén. Nuestra fe es el hueco en la pared. Amén. Si hay un hueco pequeño con una inundación enorme que presiona sobre las paredes aquí, ¿cuántos saben si hay un pequeño hueco aquí abajo? ¿Sabe lo que verá? Usted verá esto. Algo pequeño. Solo un chorro pequeño, como una fuente de agua. A pesar de que hay una inundación grande allá afuera, la cantidad que entra aquí adentro depende solo en el tamaño del hueco. Ahora, el hueco es su fe. Y entonces, si abrimos, digamos, esta puerta, ¿cuántos saben que voy volando? ¿Cierto? El agua entrará con poder grande. Pero ¿sabes qué? Creo que todos queremos que sean cataratas. Queremos una fe donde el agua nos inunda. Así que este pequeño hueco es poca fe. El mismo Jesús dijo a sus discípulos, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y entonces sabemos que hay una fe fuerte, porque la Biblia dice que Abraham fue fuerte en la fe. Él no consideraba su cuerpo muerto aun cuando tenía 100 años, ni la muerte de su esposa, ni el vientre de Sara. Consideró en Dios en esa gran fe. Pero luego con el centurión, él le dice a Jesús, Señor, que no tienes que venir a mi casa, solo di la palabra porque sé quién eres. Eres el mismo que con solo hablar creó las galaxias. Solo di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. En todo Israel no encontró ese tipo de gran fe. Así que tenemos poca fe, tenemos fe fuerte, tenemos tanta fe. Tanta fe es como una cascada, como esa inundación. ¿Puede tener un buen amén? Yo quiero tener esa gran fe. ¿Qué dicen ustedes? Y hay gente hoy, escuchándome, incluso ahora mismo, que desean en su corazón de volver al tiempo de Jesús, cuando Él caminó sobre la tierra, y dicen, si tan solo pudiera verlo, para ver qué color de pelo tenía, si solo podría tocarlo. Y ellos creen que su fe será alentada y fortalecida porque ellos verán a Jesús en persona. Ahora, los fariseos vieron a Jesús en persona, pero no tenían fe. Bien, y había gente que lo miraba y encontraba esa gran fe. Así que la respuesta no es, escucha atentamente, no está en Jesús. No es que tienes que persuadir a Dios porque Él no está dando. No, las bendiciones de Dios ya están presionando sobre ti como la ola de afuera. Es lo mucho que crees que rige cuánto recibes. Puede tener un buen... There once stood a wall, deep and wide, tall and strong. There it stood, built of all our uncleanness. But this man, by his blood, he broke that wall, loosed the flood of the mercies of God for all mankind. Podemos romper esa pared ahora, y el diluvio vendrá sobre nosotros, amén. Así que la pared es el pecado, y Jesús por su sangre rompió esa pared. ¿Puedo tener un buen amén? Y ¿sabes qué, iglesia? Tenemos que creer que Él nos ha dado todo lo que pertenece a la vida, que incluye la salud y la piedad, que incluye la vida santa. Amén. Vivos en la piedad, todo dado por su gracia. Entonces, ¿por qué, Pastor Prince, hay personas que no reciben? Una vez más, permítanme decirles esto. Dios responde a cualquier nivel de fe que tengan. Si su fe es poca, como cuando Jairo dice, por favor, ven a mi casa, ¿cuántos saben que ese retraso fue innecesario?
Si Jairo hubiera dicho, solo di la palabra y mi hija será hecha sana, y él era gobernante de la sinagoga, si alguien hubiera tenido una gran fe habría sido el pueblo judío, ¿correcto? Pero era el centurión, un centurión romano que tenía más fe. Así que permítanme decirles esto, iglesia. No es porque honramos a Israel, porque bendecimos a Israel, como algunos de ustedes exageran y comienzan a adorar a Israel. Ustedes dicen que todo en Israel debe ser bueno. Tengo una menora en casa para que los espíritus malignos puedan salir expulsados. No, no es la menora a la que expulsa a los espíritus malignos ni el crucifijo, sino Jesús en tu corazón. Amén. Por lo tanto, es importante que usted entienda que en este pasaje vamos a aprender del Señor cómo recibir. Porque usted sabe, simplemente tocar a Jesús no tiene sentido sin fe, porque había una multitud que lo apretaban, dice la Biblia, y no recibieron nada. Solo una mujer recibió. ¿Por qué? ¿Por qué? Les digo que es posible que alguien esté recibiendo lo correcto mientras estoy predicando ahorita. Si alguien la reciba, es del Señor mismo. Y la persona de al lado está en un profundo estado de coma al lado de esa persona. Por lo tanto, no significa llegar a ser nueva creación automáticamente por osmosis y están sanos. Solo por estar aquí, ¿ah? No funciona de esa manera. Ahora, el medio ambiente creado sí lleva una parte en ayudar a su fe, pero usted tiene que liberar esa fe. ¿Y cómo podemos liberar nuestra fe? Número uno, cualquiera que sea el nivel de fe que tengas, empieza a usarlo. Jesús dice, incluso si tu fe es como una semilla de mostaza, ¿verdad? Pues plántala declarando algo. Jairo le dijo al Señor que fuera a su casa y Jesús fue tan humilde, tan bondadoso que bajó a su nivel y siguió a Jairo a casa. Jesús no le dijo, ¿será que puede ser como el centurión romano? ¿Ah? ¿Decepcionado? No. ¿Cuántos se alegran que él fue humilde y lo siguió? ¿Cierto? Venga. Ahora, hay una hermosa tipología ahí. Él está en camino para sanar a la hija de Jairo que tenía 12 años. El número 12 nos dice que hay una verdad dispensacional aquí en que su hija representa a Israel. Y Jairo, cuyo nombre significa iluminado, representa al sacerdote de Israel, el gobernante de la sinagoga. ¿Y por qué en los últimos tiempos el sacerdote de Israel será iluminado? La hija de Sión será salva. La nación de Israel llegará a conocer a Jesús. Bien, así que lo vemos en esta historia. Lo que vemos es cuando él estaba en camino para levantar a la hija de Sión de los muertos, la mujer o la iglesia vino y lo detuvo con su fe. Bien, lo detuvo con tiempo suficiente para bendecirla con toda su plenitud. Amén. Nosotros somos esa mujer que está sufriendo por 12 años. El número 12 nos dice otra vez que esta mujer representa una verdad típica, la iglesia. La forma en la cual la iglesia recibe hoy es por fe. Usted sabe, puede sentarse aquí y decir, bueno, Pastor Prince, me gustaría que Jesús estuviera aquí, pero ahora está en el cielo. Eso demuestra ¿qué? Poca fe, porque ¿sabes qué? Jesús en el cielo todavía puede hablar una palabra y tú, tu siervo o cualquier amado en casa podrá ser sano. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La distancia no es ningún problema para Jesús. Eso no es un problema para el Señor. Amén. Así que aprendemos acerca de la fe de esta historia conforme él estaba en camino para levantar a Israel. Y permítame decirles esto. Israel, la nación de Israel, hoy está en confusión. Ha estado en desorden durante 2000 años. El pueblo de Israel, el pueblo judío ha sufrido como ninguna otra nación en la tierra. Bien, ¿y por qué? Bueno, tiene que ver con el rechazo de Jesucristo, es cierto. Jesús vino y cuando Poncio Pilato lavó sus manos en agua, por cierto, el agua no puede lavar sus pecados. Él quiere deshacerse de decir que es inocente de la sangre de Jesús. Y los líderes judíos nunca deberían haber dicho lo que dijeron a Poncio Pilato. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso significa que seremos responsables y nuestros hijos serán responsables. Eso nos dice que se hicieron responsables. Ahora déjenme decirles esto. Todos somos responsables de la muerte de Jesús, por su pasión, por su sufrimiento, por su muerte. Él vino por nosotros. ¿Cuántos saben que son nuestros pecados los que lo mató?
Fueron nuestros pecados lo que Él soportó. No culpes a Judas, no culpes a los judíos, no culpes a los rabinos o sacerdotes, no culpes a Poncio Pilato, no culpes a los soldados romanos que lo clavaron en la cruz. Nuestros pecados estaban involucrados. Él vino con el propósito de morir por nuestros pecados. ¿Puede tener un buen amén? Pero los sacerdotes judíos nunca deberían haber dicho, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De manera negativa, son responsables de su sangre. Y entonces Poncio Pilato dice, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y dijeron algo más que es muy trágico. No tenemos más rey que César. Y durante 2000 años, desde ese momento hasta ahora, hasta hace poco, han sido controlados por un César tras otro César, bajo un gentil emperador o gobernante tras otro. Solo recién en el 1948 volvieron como una nación de nuevo. Y eso nos dice que estamos en los tiempos finales. En cualquier momento Jesucristo volverá por nosotros en el arrebatamiento, porque Él tiene que volver después del rapto para la nación de Israel. ¿Estás escuchando, iglesia? Emocionante, ¿no? Estamos a punto de obtener nuestros cuerpos. ¡Woo! Me voy a parecer al Señor Universo. Ahora, cuando estaba en camino de levantar la nación de Israel entre los muertos, la mujer con el asunto de sangre recibió su milagro. Y ahora quiero estudiarla porque eso es lo que el Señor me habló acerca de esta mujer. Miremos aquí. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Ahora su problema era un problema bastante embarazoso, que en virtud de la ley, esta condición dictó una mujer impura, una ley que era más allá de su tiempo, ¿ok? Déjenme mostrarle esta ley rapidito. Levítico 15. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, ella será inmunda. Todo lo que toca es impuro. Ahora volvamos a Marcos 5. Ahora, la ley dicta que una mujer como esta sea inmunda o es inmunda. Todo lo que toca es inmundo porque es inmunda. ¿Lo entienden? Y ella ha estado teniendo esto por 12 años. Eso es un largo tiempo. Algunos de ustedes tienen algunos problemas crónicos, algunas enfermedades por quizá 3 años, 2 años. Pero esta mujer ha ido por 12 años y ella recibe la sanidad en tan solo un momento. Tú también puedes recibir eso. Bien, si solo escuchamos con un corazón auditivo, usted va a recibir. Bien, tienes que aprender la forma de recibir porque Dios es respetuoso de las personas. Amén. La semana pasada compartí el testimonio de una mujer de nuestra congregación que escuchaba con un corazón auditivo. Y yo me paré aquí y le dije, a principios de este año les dije a ustedes que el Señor me habló y me dijo que este sería un año de 1000 veces más. Y la mujer y su marido creían en Dios por una propiedad privada, ya que todavía vivían en un viejo apartamento, ¿ok? Y ganaron el primer premio del sorteo de la radio, donde hacen suertes hace 2 semanas, y ese primer premio fue un condominio privado. Tan solo de creer a Dios por solo una propiedad privada, y había más de 200,000 participantes. Tal vez algunos de ustedes estaban ahí, sus entradas estaban ahí. Y la forma como escogieron ellos al ganador fue que el presentador lanzaría todos los boletos de entrada en el aire y él atraparía uno en la mano, ¿bien? Y el ángel se aseguró de que capturó el boleto de entrada de la pareja en nuestra iglesia. Y después ella escribió un hermoso testimonio. Lo que me animó fue esto. Ella dijo, Pastor Prince, cuando usted predicó esos principales del año, lo reclamé, lo tomé y lo creí. Pero ¿saben qué? La misma palabra fue compartida con todos ustedes. Así que lo primero que le pregunté al Señor fue, ¿cuándo esta mujer oyó de hablar de ti? ¿Qué escuchó? Porque la Biblia dice que ella oyó hablar de Jesús. Debe entender una cosa, la fe viene por el oír. Ella oyó hablar de Jesús y le pregunté al Señor, ¿qué escuchó? ¿Bien? Miren aquí, y había sufrido mucho de muchos médicos. En otras palabras, fue a muchos médicos. Y no solo eso, ella había gastado todo lo que tenía. Significa que no solo está enferma y empeorando, sino que ahora es pobre. Había gastado todo lo que tenía. Pobrecita. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Por lo tanto, ella está empeorando físicamente
y empeorando económicamente, porque ahora sí ella había gastado todo. Cuando oyó hablar de Jesús, así que le pregunté al Señor, sé que la fe viene por el oír y oyendo por la palabra de Dios. Ella oyó hablar de Jesús y yo dije, Señor, ¿qué oyó de ti? Esperaba una revelación especial del cielo, de él. Pero él dijo, oyó lo mismo que las otras personas oyeron durante ese tiempo. Le dije, ¿qué era eso? Que yo era un curador, que estaba dando vueltas sanando a la gente. Ahora, eso en realidad me causó que me emocione, ¿cierto? Eso significa que no todo el mundo tiene la misma respuesta a una revelación. Cuando acabo de decir ahora, a principios de año, dije que será un año de 1000 veces más. Y una persona dijo, yo lo reclamo en el nombre de Jesús, es para mí y mi familia, no para la persona al lado suyo que está en una coma. ¿Cuándo se entiende? No significa que usted está en que eres nueva creación por osmosis. No, eso no es así. Usted puede recibir la plenitud de Él mientras que la otra persona no reciba nada. Sabes, para mí, mi hogar, cada vez que vengo a la iglesia, quiero obtener la plenitud que Dios tiene. Hay una unción especial cuando nos reunimos, amén. Así que le dije, ¿por qué ella está aquí? Ella escuchó que estaba sanando y que estaba caminando sanando a estas personas y todo lo que me tocan, ¿ok? Están sanos. Ahora escuchen, es verdad que hay ocasiones en que la gente toca a Jesús y todos lo reciben, pero hay ocasiones en que lo tocan y nada pasa, ¿ok? Y creo que es así como funciona el Espíritu, ¿ok? Hay ocasiones en que usted ve que esto sucede, hay ocasiones en que Él cura a las personas, tengan o no fe, pero hay ocasiones en que ellos, como en este caso, ella tomó la sanidad de Él no hizo nada primero. Ella tomó la sanidad. ¿Ok? ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos saben que no deben esperar a que Dios les cure? Hay veces, te apuesto, que estás sentado ahí abajo y ¡puf! Ese dolor de cabeza se te va. Bien, ni siquiera ejercitaste tu fe. ¿Qué es eso? El don del Espíritu. Y en una iglesia así sucede. ¿Sabes por qué? Porque creemos en Él por ello. No lo limitamos, no decimos que Dios no ha sanado hoy. Así que puede pasar sin su fe. Sí, es cierto. Pero ¿saben qué? No es algo que podemos señalar y decir que va a suceder cada vez de la misma forma. Pero ¿saben qué? Puedes tomar esa sanación cada vez. La sanidad de la fe es una que puedes tomar cuando quieras. Cuando tú quieras. Solo porque tú quieres. ¿Entiendes? Eso es más seguro, eso es más seguro. Así que esto es lo que estoy enseñando hoy. Así que cuando oyó hablar de Jesús y ustedes me dicen que otras personas oyeron lo mismo, pero su respuesta fue diferente, su respuesta fue increíble, entonces Él debe ser el Mesías. Bien, si Él es el Mesías, el profeta Malaquías dijo que en sus alas traerá salvación, sanación en sus vestidos, en las franjas de su túnica. Y ella vio a Jesús y su respuesta al ver a Jesús, su respuesta a la misma cosa que otras personas escucharon fue esta: si Él es Jesús, Él es el Salvador, Él es el Mesías que incluso sus ropas llevan sanidad. En otras palabras, ella tuvo una revelación como una catarata de Jesús, un enorme tamaño de revelación. Algunas personas tienen una pequeña revelación. ¿Cuántos entienden? Su fe es afectada. Su respuesta fue diferente. Ahora, hay personas aquí que piensan este tipo de cosas. Cuando ocurren milagros, piensan, oh, eso significa que este tipo es un profeta. Qué interesante. Es más que un profeta, es el Hijo de Dios vivo. Algunas personas dicen, bueno, Él tiene manos bendecidas. Él tiene manos bendecidas. Nota que dicen que esta persona tiene manos bendecidas. Puede sanar a los enfermos. Mi padre, que ahora está con Jesús, mirando desde arriba, diciendo, diles, mijo. Mi padre está en el cielo ahora, pero hace años, por lo que puedo recordar cuando yo estaba creciendo, mi padre estaba por lo general borracho. De acuerdo, había algunos meses de sobriedad, pero luego volví a beber. Y bebió desde mis primeros recuerdos de él cuando estaba creciendo. Bebió y bebió y bebió. Y rara vez estuvo sobrio durante mucho tiempo. Hubo un tiempo en que pasaron meses antes de volver a beber. Él en la esclavitud a ella.
Ahora, cuando yo era un adolescente que estaba leyendo todos los libros de Kenneth Hagin y mi fe estaba creciendo y entonces ya estaba listo para irme. Recuerdo que una vez él estaba borracho, cerramos la puerta, mi mamá se había ido, mis hermanos también se habían ido. Yo era el único en casa con él y él estaba borracho. Estaba demasiado borracho. Y cerré la puerta y me negué a dejarlo salir. Yo era un adolescente en ese momento y él vino a mí y me dijo, ¿podrás ayudarme, por favor? Y dije, tal vez quiera monedas o tal vez quisiera que yo le abra la puerta para que él pueda salir a beber. Dije, papá, ¿quieres que te ayude? Dijo, sí. Dije, ok, arrodíllate aquí entonces. Así que se arrodilló. Yo dije, voy a experimentar, pues acabo de aprender sobre el poder del nombre de Jesús. Así que le puse la mano en su hombro y dije, en el nombre de Jesús, demonio de alcohol, salid de mi padre. Salid de mi padre en el nombre de Jesús. Y él me miró borracho como estaba. Se levantó y dijo, está saliendo, está saliendo. Y él corrió todo el camino hasta el baño y vomitó. Pero ¿sabes qué pasó en ese momento? Durante 10 años sólidos estuvo sobrio. Desde ese momento. 10 años seguidos. Casi no puedo recordar qué pasó, ni un año sobrio, pero 10 años quedó sobrio. Amén. Y luego me acordé de unos días después de que se puso sobrio, estaba leyendo un libro y todo, y me miró y sonrió y dijo, ¿sabes algo? Le dije, mande. Me dijo, tus manos. Usted tiene esas manos bendecidas. Nunca olvidaré eso. Así es como la gente lo ve, tú sabes. Ahora mi padre recibió a Cristo desde ese entonces, pero en ese tiempo él no era un creyente, así que él dijo que yo tenía manos bendecidas. Eso es lo que dice la gente de ti, o lo que dirá. Ahora hay un tiempo en el que debes recordar siempre en nunca responder diciendo, oh sí, ¿tú crees? Estás robando a Jesús de su gloria, ¿ok? Tus manos y mis manos, con todo respeto, han sido usadas para propósitos impuros. Bien, sin la gracia de Dios, nuestras manos, déjame decirte, están todas sucias. Ahora, es muy gracioso que Dios haga uso de nuestras manos para que su poder fluya. Pero toda la gloria le pertenece a Él, amén. Así que podrían haber otros que oían, así que hay una persona ¿de dónde? De Nazaret, que tal vez tenga manos bendecidas. Esta mujer no escuchó de esa manera. Ella dijo, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Y el profeta Malaquías dijo, cuando Él venga, Él tendrá sanidad en sus alas. La palabra alas en ese versículo significa el dobladillo de la prenda, el borde del manto. Así que cuando oyó esto, la Biblia dice que vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora, esta historia fue tomada de Marcos porque yo escogí a Marcos como él tiene más detalles, pero también se encuentra en otros dos evangelios, Mateo y Lucas. En la cuenta de Mateo y Lucas dice que ella tocó el borde de su manto, el borde de su vestido. Ahora, ese es el manto de oración de los judíos que tenían, con un hilo azul al final. Ella tocó ese, ¿ok? Déjame decirte algo. No tiene sentido ir y comprar ese manto y tocarlo, ¿ok? Eso no es así, porque los fariseos lo usaban también y no hubo nada de sanidad. Amén. Quiero decir algo claramente. Esto no es fe en la fe. No es como decir, oh, este púlpito aquí, por ejemplo. Si toco este púlpito lo suficientemente, estaré bien. Sí, si lo toco suficiente, estaré bien. Si lo toco lo suficiente, estaré bien. Si lo toco, ¿sabes? Yo puedo tocar esto hasta que venga el reino y no estaré bien. ¿Cuántos entienden? No es fe en fe, es fe en la dirección correcta. Sé que los médicos le dirán sobre el efecto placebo, lo que significa es, digamos que le doy una pastilla de azúcar, pero le digo que es un remedio milagroso y tienes dolores de cabeza y digo que te vas a mejorar, que es mejor que el Tylenol. Pero realmente no es más que una pastilla de azúcar y te digo que es muy buena y que si la tomas, tu dolor de cabeza desaparecerá. Así que estos doctores dicen que esto es una pastilla milagrosa y dicen que es el efecto placebo. ¿Listo? Pero déjame decirte esto, el efecto placebo no curará el cáncer, no expulsará demonios, no podrá curar enfermedades mortales. ¿Cuántos entienden eso? Esta mujer tenía una enfermedad por 12 años, así que por favor entienda que no estamos hablando de ejercer la mente sobre el físico. No se trata de decir, ya,
Oh, porque ir a Jesús cuando cualquier fariseo me sanara, si toco su ropa, puedes tocar el hilo azul de los fariseos hasta que se vuelva azul oscuro si quieres. Y de ahí finalmente se hace lila. Nada pasará. ¿Ok? No es fe en fe, es fe en el objeto correcto. Amén. Debes tener a Jesús. Y creo que muchos de ustedes, bajo el sonido de mi voz hoy en este auditorio y en las salas de afuera, tienen ahí al objeto correcto. Ustedes tienen a Jesús en su vida. Así que una vez que tengas lo primero, el objeto primero, número 2, debes tener fe. Ahora, esto es de lo que estamos hablando, la fe, porque la fe es como el fósforo, ¿sabes? Y el fuego sale, ¿cierto? La fe es el fuego. Jesús es el polvo de dinamita. ¿Lo entienden? ¿Ok? El fuego en el agua no hace nada. Puedes tocar a los fariseos todo el tiempo y no pasará nada. Matarás al fuego. ¿Ok? Pero Jesús es el polvo de dinamita. Pero hay gente que lo toca y nada sucede. ¿Por qué? No era el toque de la fe, no había esa chispa de la fe. Pero una vez que traes la fe, habrá una explosión de sanidad en tu vida y en tu cuerpo. ¿Estás escuchando? ¿Ok? Así que debes tener el objeto correcto. Digan, objeto correcto. Número 2, debes tener fe. Bien, ahora, el Espíritu Santo vio importante en poner esta inserción aquí porque dijo, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. El Espíritu Santo consideró conveniente poner lo que ella dijo bien. Y la Biblia dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue que sintió su cuerpo? ¿Después de que lo habló por fe y actuó por su fe? ¿O lo sintió primero y dijo, oh, me siento bien, o siento la sanidad, el poder? Voy a ir a salir a decirles a mis amigas. ¿Qué vino primero? ¿La declaración de fe y actuar sobre esa fe? ¿O el sentirse mejor? La fe llegó primero. Vean, el camino de Dios es así. Está en contra del camino del mundo. El mundo dice, si yo no lo siento, no lo puedo creer. Dios dice, si no lo crees, nunca lo sentirás. Bien. El mundo dice, si no puedo verlo, no puedo creerlo. El mundo entero está en este modo. Dios está de este modo, vuelta. A menos que creas, nunca lo verás. Amén. Iglesia, aprendan el fluir de Dios, no de sus amigos, de los hombres. Ella trató todo tipo de hombres y médicos y seres calificados y ella se puso peor. Hacerlo a la manera de Dios puede tener un buen amén. Pero hay una clave que el Espíritu Santo puso ahí, porque ella dijo, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Entonces me habló y dijo, hijo, esa es la clave. Le dije, lo fundamental es que. Entonces, ¿sabe lo que hizo? Me citó no a Marcos, pero a partir de Mateo, la cuenta de Mateo, porque siempre había tenido esa impresión, porque en el mundo de la fe nos enseña que esta mujer, ¿saben qué era la impresión? Y he predicado esto antes, hace unos años. Dije que esta mujer fue alrededor avisando, y lo he dicho antes en varias ocasiones, que la mujer se fue por ahí diciendo a sus amigas, ¿sabes si toco su manto estaré bien? Si tan solo toco la ropa de Jesús. Yo pensé que ella iba por ahí diciéndole a sus amigas. Pero tú sabes lo que el Señor me dijo, que ella se avisó a sí misma, lo dijo a ella misma. Y el Señor me dijo esto de Mateo, él citó a Mateo. Yo oí su voz cálido, agradable y firme. Eso es lo que dijo, porque decía dentro de sí. Ahora me citó de esta traducción antigua. Eso no significa que el Señor dice que solo debes utilizar esta versión. Bien, ahora le oí decir porque decía dentro de sí. Ahora, por supuesto, cuando me chequeé esta versión dice porque decía dentro de sí. Es decir, a sí misma, digan a sí misma. Si tocaré solamente su manto, seré salva. Bien, se dijo a sí misma, si solo toco su manto quedaré sana. Ahora, la gran postura sobre esto, la postura es que continuaba, repetía esto a sí misma, a ella misma, si toco su ropa voy a estar bien. ¿Y sabes lo que el Señor me dijo? Esto es lo que el Señor me dijo. Mucha de mi gente que me hablan, que oran, tratando de convencerme que lo sane, el Señor dice, yo ya estoy totalmente convencido. Ellos no tienen que convencerme, ellos tienen que convencerse a sí mismos. Muchas personas están tratando a convencer al Señor que los sane.
Ahora, no se puede decir, ¿saben? Por ejemplo, vienen a la Santa Cena y toman la copa y el pan y vienen al Señor y dicen, Señor, voy a tomar la comunión ahora. Y Señor, yo sé, Señor, que cuando tomo esta comunión, lo que vas a hacer es sanarme. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo? Yo sé que me vas a curar, Señor. Ahora de nuevo, están tirando todo al Señor. Miren esto. Están poniéndolo todo al Señor diciendo, sé que me vas a curar. Y en una forma, estas palabras parecen bien, pero se están llevando a cabo desde la incredulidad. ¿Por qué la incredulidad? Porque usted está actuando como si no estuviera convencido totalmente. Usted está tratando de convencerlo a él que lo cure cuando él no necesita que lo convences. Él te ama más de lo que sabes. Él quiere que estés más bien de lo bien que tú quieres estar. Él te ama, hombre. Hizo que su espalda fuera azotada por su llaga. Usted y sus hijos sean sanados. Usted no tiene que convencerlo a él. Hay un tiempo y un lugar para hablar con Dios, pero lo que es más importante es lo que estás diciéndote a ti mismo. Me dijo, dile a la gente que si quieren recibir sanidad de mí, no se trata de hablar conmigo, se trata de hablar con ellos mismos y lo que ellos creen en sus corazones, en lo que ellos creen. Y entonces me dijo, yo los curo, que mi pueblo en su camino a la iglesia se digan a sí mismos, no a su familia, no a su médico o a su gato o a su esposa o a su esposo, para que hablen con ellos mismos, dentro de ellos mismos, que digan, ¿sabes? Hoy es día de la Santa Cena. Estoy tan emocionado que el momento en que participe comunión, seré salvo. Si se hablan a sí mismos de esa manera, el Señor dice, las bendiciones que existen para ellos por la comunión se dará a conocer en sus vidas. Mientras la persona al lado suyo tal vez no reciba. Es lo que Él me dijo que les dijera. Esta parte de aquí, todo esto vino aquí como una voz. Ahora soy muy cuidadoso en decir testigo interior en vez de voz interior. Testigo interior significa desconocimiento, pero esto era una voz interior. Me dijo que les diga esto. Es necesario convencerse a ustedes mismos. No al Señor. ¿Qué creen? Algunos de ustedes dirán, bueno, ya saben, miren la copa y el pan y dicen, miren qué puede hacer una miga tan pequeña. ¿No tienen una pieza más grande que me den? ¿Qué puede hacer una pequeña miga de pan? Interesante que lo menciones, porque la Biblia nos habla de cuando Jesús habló del pan de los hijos, que fue sanación a una mujer que lo estaba buscando para su hija, que estaba llena de un demonio. ¿Sabes lo que dijo la mujer? Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces él le dijo, por esto, o por esta palabra, ve y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando luego ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Incluso una migaja de las mesas de sus amos. ¿Sabes cuál es la mesa de sus amos? La Santa Cena. El pan de los hijos está puesto sobre la mesa de los amos e incluso una miga que cayó debajo de la mesa de sus amos. Y en ese tiempo la mujer gentil había venido para obtener sanidad y tomen en cuenta, Jesucristo aún no había muerto. Su enfoque entonces no estaba en el mundo, sino en el mundo judío. Y él dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella persistió y el Señor dijo, no está bien tomar el pan de los hijos de la mesa de sus amos y echarlo a los perrillos. La palabra ahí es perrillos, porque los judíos lo llamaban perros a los gentiles. Y Jesús usó una palabra muy graciosa, perrillos, dándole una pequeña alternativa. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, oh mujer, grande es tu fe. Fue una prueba simple y la pasó. Ahora escuchen con atención, incluso una miga, pero sabes algo, no tenemos migajas. Hoy en día estamos sentados en esa misma mesa de amos porque somos hijos del Dios Altísimo. Nos sentamos a participar de la cena del Señor, pero déjame decirte que incluso una miga, ni el pan completo, sino solo una miga sacó a un demonio de la hija de esa mujer. ¿Cuánto más al participar totalmente de la mesa de amos? Amén.
Pero si usted tiene esta actitud, usted sabe, yo no puedo ver cómo un trozo de pan ni una taza puede hacer bien a mi cuerpo. Escucha, cuando Jesús honró a este acto, Jesús dijo que este pan es mi cuerpo, esta copa es mi sangre. ¿Sabes una cosa? Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, se apareció a sus discípulos en el aposento alto de un domingo a domingo. Eso nos dice que Él quiere hacerse más real cada domingo. Entonces sucedieron dos cosas cuando se levantó de entre los muertos, y es un ejemplo para todas las iglesias del mundo. Lo primero, entró en el camino de Emaús como un extraño divino a sus dos discípulos que no sabían quién era, y Él expuso a ellos cosas de Él dentro de las Escrituras, y sus corazones ardían. Así que en todos los servicios de la iglesia, Jesús en su forma resucitada nos mostró cómo actuar en la iglesia para que siempre podamos tener exposición de las Escrituras. Número 2, al final de su viaje, ellos invitaron a que Él vaya a su casa y el huésped divino se convirtió en el anfitrión divino conforme tomó el pan en la casa y lo partió. Y la Biblia dice, cuando se dieron cuenta de quién era, Él se desapareció. Ahora, en el griego no dice que Él se desapareció, en vez dice que Él dejó de ser vistos por ellos, lo cual significa que Él estaba ahí. Y le pregunté a Dios una vez y le dije, ¿por qué, Señor, desapareciste en ese momento de partir el pan? Porque Él dijo, ¿recuerdas cuando dije que cuando tomas el pan, ok, ese pan es mi cuerpo, y una vez que estoy dentro de ti, no puedo estar más afuera? Pero todavía estoy ahí, aleluya, todavía estoy ahí, pero ahora estoy dentro de ellos. Él dijo, estoy dentro de ellos. Es por eso que se levantaron para caminar de regreso 7 millas, esas mismas 7 millas que acabaron de bajar. Ellos fueron energizados, fueron fortalecidos, fueron fuertes, fueron sanos. Así que, de nuevo, en estos dos ejemplos vemos que todas las semanas, ¿qué quiere que hagamos Jesús en su forma resucitada? Quiere explicar las Escrituras, lo que es de Él, y cada servicio de la iglesia debe tener exposición de las Escrituras. Número 2, debemos tener la partida del pan. Él es el invitado invisible y el anfitrión que no se ve. Amén, iglesia. Ahora, te digo esto, ¿qué ha sucedido a muchos cristianos como este? Muchos cristianos tienen este tipo de actitud, pero escucha con cuidado, porque yo no estoy en contra de los alimentos y las dietas saludables. Creo que si usted tiene presión alta o una arteria obstruida, entonces necesitas controlar tu dieta. Para de comer grasa. Todas esas cosas, ¿ok? Creo que es de sentido común básico. Pero lo que veo en el cuerpo de Cristo a veces es que, especialmente en estos días de tantos libros y enseñanzas que vas a una tienda, por ejemplo, de libros cristianos y tienen tantas enseñanzas sobre dietas. Ahora, cuando se come sano, hay una cierta medida de, ya saben, de salud que su cuerpo pasa por comer natural, pero incluso entonces ahí no hay garantía de que no vas a tener alguna enfermedad o dolencia, ¿cierto? Ya sabes, no caer en todos esos trucos y cosas que ves y oyes, ¿ok? Como por ejemplo, por cierto, soy yo primero en decir esto, ¿ok? Por lo cual no se sientan mal, porque yo en especial, si leo, por ejemplo, algo sobre el ginseng, digo, oh, wow, leí que el ginseng es bueno para esto y lo otro, y luego, wow. Entonces, estoy convencido. Pues la fe viene por el oír, ¿cierto? Y ahora estoy convencido. Y a continuación, 9 meses después, ya compré el ginseng. Ahora está ahí botado en mi casa. Mi mujer me pregunta, ¿qué está haciendo ese ginseng ahí? ¿Ya lo tomaste? Y le dije, no. De alguna manera mi corazón no está plenamente convencido. Fue un momento de, ya sabes, un momento de emoción de nuevo. Y veo que eso ocurre dentro de mis mejores líderes, veo que pasa eso. Ahora estoy pensando, esto puede suceder a nosotros y a cualquiera de ustedes. Saben, van a decir, algunas personas confían en ramas de balí, algunos en el jugo de zanahoria todos los días, otros en la espirulina, otros en el ginseng. Es decir, hay todo tipo de alimentos que dicen que son saludables y algunas personas confían en eso, ellos juran por ellos, ¿bien? Ahora, esta es mi preocupación, porque se acerca de la fe. La fe es como decir, no puede servir a dos maestros. Bien, la fe o bien se mueve en una dirección o en la otra. No se puede mover en dos direcciones a la vez.
En otras palabras, hay la dieta y hay la Santa Cena. La comunión no es comunión solo porque sí, ella refleja la obra terminada en la cruz. ¿Ok? O tenemos salud divina que llega a través de la cruz o que llega a través de nuestra alimentación. Usted tiene que decidir, o tienes fe en esta dirección o en la otra dirección. Ahora entiéndame por favor que yo todavía como saludable, porque me gusta comer alimentos saludables. No me lucen alimentos grasosos y todo eso, pero tampoco estoy comiendo bien solo por estar sano. ¿Por qué los sanos tratan de ser sanados? Hay gente que dice, estoy haciendo una mezcla y estoy tomando esta sopa y hago esto y esta mezcla es muy buena porque existe un tipo fulano que encontró esta fórmula y se ponen todos estos vegetales y todos estos ramas y raíces y todo esto y al final esta sopa puede eliminar las células cancerosas del cuerpo. Y hay cristianos que beben eso. ¿Por qué estás bebiendo eso? Bueno, pastor, me dicen que eliminan las células cancerosas. ¿Eso significa que usted cree que usted tiene esas células cancerosas? Oh, no. No, venga, no lo digas, no lo digas. ¿Qué estás diciendo? Vamos, ¿por qué los sanos tratan de ser sanados? Si vas a comer algo porque lo disfrutas y te gusta beber esa sopa porque usted está satisfecho con ella, entonces lo entiendo. Pero si usted está comiendo o bebiendo solo por eliminar esas cosas, usted está diciendo que lo tienes. Sé que algunas personas no están conformes conmigo ahorita en el servicio de hoy, ya que son parte de cosas naturales y venden cosas aquellas. No sé quién eres, pero no te pongas enojado conmigo. Pero siempre tienen un producto, ya sabes, es como si no se pudiera comprar en cualquier otro lugar, como la spirulina. Si lo compras en la tienda de salud es diferente, porque ellos dicen el producto que llevamos es especial, en la forma que está hecho. Siempre es así. ¿Qué tanto quieres de nosotros, Pastor Prince? La Santa Cena. La comunión. ¿Sabes por qué? Porque Jesús impuso eso a la iglesia. En su forma resucitada había el partir del pan y había el partir del pan. 2 pedazos de pan que deben comer todos los días, ¿de acuerdo? No es necesariamente tener la comunión todos los días, déjenme corregir eso. Pero todos los días hay que comer la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Y deben tener comunión por lo menos una vez a la semana. Especialmente en la iglesia. Porque ese es el ejemplo que Jesús resucitó, nos dejó. El pan de vida y el pan de su cuerpo. Y si eso no es lo suficiente importante, ¿por qué? Oren y díganme, ¿por qué en el 1 Corintios Pablo mismo dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Porque Jesús en su forma resucitada, dijo Pablo, personalmente, lo que pasó esa noche.